Es muy difícil describirse a una misma, pero bueno, partiendo de esa poca cosa, pues te puedo dar algún dato así como muy básico. Soy profesora de lengua y literatura castellanas en un instituto de aquí de Valencia y bueno, pues enseño a alumnos de distintas edades de secundaria y me gusta mucho, soy muy vocacional. Y por otra parte escribo poemas y escribo ahora novelas también. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando tenía 8 años o 7 u 8 años, en un cuaderno de vacaciones, en los famosos cuadernos Santillana, me pidieron que escribiera un poema con un pie forzado y me gustó mucho la experiencia, tanto que lo hice más largo de lo que pedía el ejercicio. Y mi abuela, que era la que pasaba mucho tiempo conmigo en esos veranos mientras mis padres estaban trabajando, me dijo que estaba muy bien, que yo lo que tenía que hacer era escribir. Y entonces yo ese día creo que tomé conciencia de que era escritora y que lo que quería hacer el resto de mi vida era seguir escribiendo. Lo del periodismo pues tiene mucho que ver con eso, porque bueno, de las carreras que podía estudiar en ese momento, la que parecía más cerca de la posibilidad de escribir era esa, era el periodismo. El primero en concreto sería muy difícil recordarlo porque no hubo unas luces y unas músicas y unos platillos sonando. ¿Te has leído tu primer libro? ¿No? Era más un proceso en el que ibas leyendo cosas. Entonces, bueno, podría hablar quizás de Gloria Fuertes, que es una poeta que de algún modo me hizo empezar a entrar en ese mundo de la música, que es la poesía, y que me lo daba mi abuela. Y bueno, supongo que los libros del barco de vapor, las adaptaciones que se daban a los niños de los cuentos clásicos de Grimm, de Andersen, etcétera, debieron de ser esas mis primeras lecturas. La última, ultimísima, bueno, he leído muy buenas novelas últimamente. Podría citar la Parcela de Alejandro Simón Partal, pero el último que he leído, que lo tenía pendiente, es Feria, de Ana Iris Simón, que es un libro con el que he conectado muy bien porque habla también de ese mundo perdido o que se está perdiendo y que vivimos de algún modo, por suerte, en nuestra infancia y que es una llamada a recuperar todo aquello. Única razón, pero es una razón más. Mi madre y mi padre, en general en mi casa siempre ha habido mucho juego verbal y mucha tradición oral también de contar historias, pero bueno, de algún modo mi abuela, que era un referente para mí, como son todas las abuelas para sus nietos, tenía un libro de Antonio Machado que me hacía leer y que me hacía memorizar. Últimamente cada vez se memorizan menos los poemas y yo creo que era muy importante memorizar poemas y canciones, ¿no? Que eso sí que se sigue haciendo. Y bueno, sí, indudablemente mi abuela fue una de las muchas influencias que me llevaron hacia la poesía. Ya he citado a mi familia y bueno, yo creo que uno se hace escritor entre otras cosas porque es lector, ¿no? Eso, el escritor ¿de dónde sale? Pues del lector. Y el lector llega un momento en el que quiere, no tiene bastante con su propia familia quizás, y quiere pertenecer a esa otra gran familia que es la que lee en las páginas. Entonces yo diría que mis siguientes maestros después de mi abuela fueron todos los autores que he ido leyendo y todos los autores con los que he tenido la suerte también de irme encontrando, no solo en las páginas, sino también en la vida, ¿no? Y que serían innumerables y con los que pues tengo un diálogo abierto y siguen incentivando y ayudándome en el proceso de escribir. Muchos que me quería tomar ya me los he tomado, pero no sé, si es una pregunta libre de libre respuesta, me iría al Barroco, por ejemplo, a tomarme un café con Lope o con Cervantes o con Quevedo, que debe de ser muy divertido, ¿no? Y iría pues tomándome cafés pues, por los distintos siglos, conversando con esos autores a los que admiro.
me apetecía tener un lugar fuera de las redes sociales que permitiese una lectura menos rápida de la que hay en las redes, aunque las redes también, pues para textos breves están muy bien, o para enlazar esas historias del blog. Y me apetecía levantar acta, que es lo que creo que mueve también a los escritores, ¿no? Levantar acta de lo que está pasando para que no pase tan rápido o para que se recuerde en el futuro. Entonces, de ahí viene la palabra registro también, ¿no? Yo lo que quería era registrar, como quien registra en un diario, pues alguna de las cosas, generalmente cosas muy cotidianas, muy sencillas que nos pasan a todo el mundo, pero que yo quería recoger ahí. Y la otra parte del sintagma, el de ayeres, pues viene un poco por dos motivos. Creo que en una de las primeras entradas del blog hablaba de esa anécdota famosa de Fray Luis, que después de estar en la cárcel regresa a su clase en Salamanca y dice, como decíamos ayer, ¿no? Como si el tiempo no hubiera pasado en todos esos años que él había estado fuera. Y luego también una de las primeras reseñas que le dedico, porque la idea era pues, escribir de las cosas que me pasaban y de las cosas que leía, y se la dedico a Natalia Ginzburg, una autora a la que admiro mucho, y una de sus novelas se llama Nuestros ayeres, ¿no? Y entonces, bueno, la palabra registro de ayeres, la sintagma me gustó como título. Me hace mucha gracia porque es la clave, ¿no? Muchas veces yo he dado un taller de narrativa durante algunos años en la Universidad Politécnica y era un tema del que hablábamos mucho, ¿no? ¿Don Quijote existió o no existió, ¿no? Pues a partir de ahí. Entonces, bueno, la pregunta, yo te podría devolver una pregunta, es ¿cuánto hay de autobiográfico en los recuerdos que tenemos o que contamos en la familia, ¿no? ¿Y cuánto hay de ficción? Pues el mismo porcentaje hay en la novela. Es una novela que está basada en la memoria, evidentemente, memoria de cosas que han pasado, pero claro, ya esa memoria ya viene matizada por el paso del tiempo, por las distintas versiones de ese suceso que se superponen en los relatos de la familia, ¿no? Y luego hay una parte de ficción, ficción pura y dura, que es la parte, digamos, menos de memoria y más policíaca. Chalet es real, el chalet existe, lo que no puedo desvelar es en qué situación se encuentra porque ese es el kit de la cuestión, ¿no? Esa es la trama. Y eso es lo que despierta un poco el interés narrativo que ha pasado, ¿no? Con ese chalet, pero de partida existe ese chalet como ha existido en muchas familias, ¿no? Yo creo esa segunda casa o caseta, ¿no? Porque al principio era pues, un solar y una caseta ahí en medio del campo. Está fácil y rápida es saber que no la van a leer. Eh, lo que pasa es que es un poco descorazonador decir esto. No. Bueno, yo creo que en la novela se ve claramente, quien me conoce sabe que yo no tengo ninguna relación o muy poca con el personaje de ficción que habla, ¿no? Con la adulta. Hay cosas que quien me conoce sabe que yo sería incapaz de hacer. Entonces, bueno, entiendo que ellos me conocen bien. Si te refieres a la parte más de sentimientos, yo creo que, claro, el hecho de ser profesora de lengua y literatura me hace tener un contacto con mis alumnos mucho más cercano en ese sentido que si lo que yo impartiera fuera otra materia, ¿no? Más científica. Entonces, hablamos muchas veces de la vida, yo les cuento muchas cosas de lo que me ha pasado, enlazamos anécdotas que leemos con anécdotas propias, y entonces yo creo que ahí no hay ningún escándalo ni ningún problema. Creo que ellos si lo leen, que ojalá lo lean, lo que he dicho al principio lo he dicho de broma, pues creo que lo van a ver muy natural. Toda la parte de humillación, que la niña la vive, que luego la lees de adulta y es una tontería, ¿no? Pero que la niña la vivía de una manera pues mucho más dramática, eso me ha costado más escribirlo, pero tampoco demasiado. Y bueno, sobre todo me ha costado escribir el último capítulo porque bueno, de todos los finales posibles, al final había que decantarse por uno y no siempre es el más feliz, aunque uno siempre quiere que haya finales felices en su vida. Y bueno, es el que más me ha costado por toda la incertidumbre que genera
darle fin a una historia que no quieres que termine. Esos objetos son metáforas de nuestra vida, esos objetos son vida, tienen latido, tienen respiración, encierran un periodo latente todavía. Y entonces nos aferramos a los objetos porque simbolizan todo eso y porque los objetos son capaces de transportarnos a ese tiempo pasado que en principio, salvo que inventen algo, ya no va a volver. Y bueno, en mayor o menor medida, claro, el síndrome de Diógenes es ya, digamos, la parte patológica de la acumulación de objetos, ya un poco desvinculados de ese sentido nostálgico que yo le quiero dar. Pero en general, pues bueno, todos nos aferramos. Ahí está el ejemplo del niño que no quiere, que los padres quieren tirar el osito que ya está hecho polvo y roñoso y ya no le queda ni color, y el niño que ya va para adolescente se niega a tirarlo, ¿no? Sería un ejemplo. Bueno, yo no utilizaría el verbo deber, pero sí que les podría decir algunas cosas que pueden encontrar en el libro que les pueden gustar. Yo creo que es un libro que puede conectar muy bien con esa parte de la infancia que todos tenemos guardada y en la que hay momentos felices en mayor o menor medida, pero siempre, y que yo creo que el libro les puede ayudar a conectar con ese niño que todos hemos sido y también con esa parte pues, de amor a la familia, ¿no? O de contacto con la familia que se suele dar sobre todo en los primeros años de vida. Y luego yo creo que también el libro pues, relata de alguna manera una época muy concreta, que son los años 80, hay muchas referencias de los medios de comunicación, ¿no? O referencias culturales también, que yo creo que pueden interesar a un lector o lectora de una determinada edad. Y, y bueno, yo creo que también el asunto de las casas, de qué hacemos con ellas, más en estos tiempos que hemos pasado o estamos pasando tanto tiempo en casa y de lo que significan, creo que es un asunto también de interés general.